Dichosos ustedes los pobres. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 17 y 20 a 26. Es el Evangelio del sexto domingo del tiempo ordinario, 13 de febrero de 2022. Muy buenas tardes, con ustedes Paul Lennon, dando gracias a Dios porque me permite llevarles, aunque sea pobremente, un mensaje del Santo Evangelio de este domingo. Espero que estén muy bien y pidamos todos para que estemos sanos y salvos en estos momentos difíciles del COVID, de tantas preocupaciones que tenemos, peligro de una guerra en Europa, tantas cosas que nos preocupan. Pero siempre está el Evangelio para animarnos en estos días, en medio de nuestras preocupaciones. Conocen muy bien este Evangelio, se llama las bienaventuranzas. Y saben que hay una versión aquí en San Lucas y hay una edición, una versión en San Mateo. Quizá tengamos más familiaridad con el de San Mateo porque está muy bonito el escrito, muy atractivo, pero pues San Lucas tiene lo suyo. Quiero que se fijen en primer lugar aquí. Mira, se nos puede pasar, pero dice: mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y yo he querido reflexionar un poco sobre esto para ustedes y con ustedes, y espero que ustedes también me acompañen y no se contenten con escuchar las palabras del Evangelio que hemos escuchado tantas veces y que nos dejan, pues qué bonito, pero de ahí no pasa. Primer punto de hoy, una pequeña lección de hoy. Entonces, mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, esto como que nos dice que las bienaventuranzas son para los discípulos, los seguidores de Jesús. Son bendiciones, porque de nuevo las palabras bienaventuranzas, nosotros no usamos estas palabras en nuestra vida ordinaria, ¿no? Aquí no decimos, bienaventurado día tengan ustedes, ¿verdad? ¿Qué bienaventurado eres hoy, José? No, entonces tenemos que romper un poco la rutina, la costumbre, la ordinario que hay aquí. El Evangelio, según nuestra traducción de la misa, es dichosos ustedes los pobres. No dice más. Aquí no dice de espíritu, también lo digo de paso, ¿no? Simplemente Lucas no mete aquí el espíritu, aunque habla muchísimo. Él, sabemos, uno de sus temas favoritos es el Espíritu Santo. Y el espíritu que hay en Jesús y el espíritu que hay en los discípulos. Pero no, dichosos ustedes los pobres. Bueno, entonces, afortunados son ustedes los pobres, bendecidos son ustedes los pobres. Eso es lo que va diciendo Jesús, pero me estoy desviando. Jesús mirando entonces a sus discípulos, hasta hay una traducción que dice mirando fijamente a sus discípulos. En ese sermón de la montaña también que lo llamamos, pues habría de todo, ¿no? Si hay mucha gente, pues sí, miles de gentes, yes, de acuerdo, ¿no? Pero
según esto, Lucas dice, se mira, sus discípulos están más cerca de Jesús, se entiende, ¿no? Se sienten a su alrededor cuando él va a hablar, y entonces Jesús los está mirando, hasta dice, los está mirando fijamente a sus discípulos. Entonces, esto, según Lucas, es para los discípulos. No es para todo el mundo, perdonen ustedes, porque todo el mundo no somos discípulos o no son discípulos, quisiéramos ser discípulos. Entonces, este Evangelio de Lucas se puede llamar, y te da una pista, se centra en los discípulos. La llamada de los primeros discípulos, cómo se comporta un discípulo, cómo debe orar un discípulo. Se trata de ese grupo que está más cerquita de Jesús. Según Lucas se dedica mucho a los discípulos, cómo se hace discípulo uno, cómo se forman los discípulos, cómo Jesús forma a sus discípulos, etcétera, etcétera. Así que es muy importante esta palabra discípulo. Discípulo es el que está aprendiendo, ¿no? Aprendiz, diríamos. Seguidor también lo decimos. Si hay discípulo, hay un maestro. Un maestro enseña a sus discípulos. Entonces, esto es la idea de Lucas, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, queridos hermanos y hermanas, es ¿somos discípulos de Jesús? ¿O somos nada más del montón, de la multitud que siguen a Jesús por los milagros? No somos de los más cercanos. Es una pregunta que me hago. Nos tenemos que hacer. El Evangelio nos interroga, nos cuestiona. ¿Soy yo de los discípulos? ¿Me interesa tanto Jesús? ¿Quiero estar cerca de Él? ¿Él me atrae? ¿Es la persona más importante en mi vida? Oh, no estoy seguro. Entonces, este es Evangelio. Eso ya te estoy dando una pista ya para leer el Evangelio de San Lucas. Todo se trata de Jesús y de los discípulos. Eso es todo. Entonces, perdón. Y Lucas tiene bendiciones y tiene maldiciones también. Así que, esto es mi pregunta. Entonces, ¿y por qué son dichosos ustedes los pobres? Bueno, la idea que se me ha ocurrido hoy, queridos hermanos, se lo propongo con mucha sencillez a ustedes, es que dichosos ustedes los pobres, pienso, si estamos contentos, satisfechos, si todo nos va bien, si tenemos todo lo que necesitamos, si tenemos todo lo material, es difícil entonces que busquemos algo más allá. Por eso, y dice también, pues que dice bastante, pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Pienso yo que, y Jesús lo dice, si uno está así contento con todo, ¿verdad? Yo tengo todo, yo no necesito de nada ni de nadie. Es muy difícil que esa persona busque el reino de Dios del que estamos hablando. Entonces, quizá esto nos va sugiriendo, ¿verdad? Que tenemos que ir más allá de lo material, de lo sensual, de comer y beber, ¿verdad? Y demás cosas. No, entonces, y que no rechacemos los momentos difíciles en la vida, que no rechacemos los malos ratos, que no rechacemos los
problemas, que no evitemos los problemas a todo costa, no, sino que nos dejemos, que esas cosas nos abren un poco el alma a algo diferente, a algo, a Dios, al reino, algo más allá de lo material. Esto es lo que se me ocurre hoy con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Se lo brindo con mucha sencillez. Eh, quiero, como siempre, sacudirles un poquito para que no escuchemos las palabras de la Santa Misa, las palabras del sacerdote, y que nos quedemos tal cual, que nos quedemos como siempre, que nos cuestionemos un poco. ¿Soy verdaderamente un discípulo de Jesucristo? ¿O soy del montón? Tengo todo, no me hace falta Jesús. Esto es el reto de hoy, mis queridos hermanos.